días. Hoy es miércoles 30 de marzo. Voy a comentar situación general del mercado. Hablaré de las divisas, hablo del oro, del crudo. Voy a hablar también de los índices, la evolución que han tenido, indicadores macro que hemos tenido y que vamos a tener los próximos días. Y también voy a comentar un poco de renta fija, los CDS, los bonos de los estados y alguna cifra más de España, un análisis un poquito más detallado de España. También cifras de tipos de interés. Bueno, vamos con ello. El oro lo teníamos en 1.418 dólares la onza. 1.418 es una zona ya testeada que ha tocado. Parece estar haciendo ya una zona de soporte firme. No creo que los pierda esos niveles. Así que pues de los 1.418 podemos esperarle a que suba otra vez a los 1.422, que han sido los últimos máximos realizados los últimos días en la onza del oro. Eurodólar ha ido bajando, hizo máximos hace 2 días en 1,4125. Ha bajado hoy hasta los 1,4079 y le veo un soporte en 1,4075 hecho ya igual, testeado los últimos días, zonas en las que parece rebotar el 1,4075. Por tanto, incluso por encima, ligeramente por encima de ese nivel. Bastará pues que tengamos confianza en 1,4065 como zona en la cual volverá probablemente a iniciar otra fase alcista. Además, luego enlazaré esto con lo que siempre digo, con los indicios que pueden dar respecto a la divisa, la subida de tipos de interés en Europa, hacia dónde apuntará la relación euro-dólar, que sería alcista, mientras la Reserva Federal no haga nada que contraponga esas medidas. El crudo lo tenemos en 114,86 dólares el barril, hablo del Brent, máximos en 115,60 y suelos en torno a los 114,85, con lo cual estamos exactamente igual que el oro. Veo el crudo en una zona en la cual ha parado los últimos días. Cuando ha llegado a esa zona ha rebotado, se resiste a caer, sigue alcista el crudo al fin y al cabo, sigue en unos niveles de 114,86, 115, pues parece que la zona de los 115 es a donde apunta y probablemente pues la que supere esa escalada que está teniendo. Vamos con los índices. Teníamos el IBEX en una apertura con una subida del 0,67, llegando a los 10.817, supera ya los 10.800, por tanto, con lo cual también muy alcista el índice español. Si nos vamos, por ejemplo, al DAX, lo tenemos en 6.955, una subida del 1,14% en la apertura, el DAX, una subida también muy fuerte del índice. Cerró en positivo los mercados americanos ayer, a pesar de que los mercados europeos pues habían cerrado un poquito a la baja, en torno al 0,50 aproximadamente las bolsas europeas. Lo quería comentar, el Euribor sigue subiendo, 0,61% subía hoy, colocándose ya el 1,992. Encarecimiento pues, de los costes financieros, de las hipotecas y demás, que sirva de nota para el resto. Contraste con esto, o lo que confirmaría estas subidas del Euribor, con la amenaza del BCE de seguir con esa escalada de subida de tipos de interés, siempre y cuando la inflación creciese. Tenemos la inflación en España, se ha publicado hoy al 3,6%, lo cual, bueno, nos sorprende porque esas cifras ya eran bastante elevadas, las últimas mediciones que se presentaron, e incluso lo eran en el resto de países. Reino Unido también lo tenía, una cifra de inflación por encima del 2%, recordemos que es la cifra marcada por el BCE como límite, y la eurozona en general estaba en torno al 2,6, las últimas cifras que comenté sobre inflación en Europa. Indicadores macro que se publicaban, teníamos las encuestas ADP de este mes, del mes de marzo, son ligeramente inferiores a las de febrero. Las ADP, recuerdo que son las estimaciones que se tienen de creación de empleo en Estados Unidos. Luego Europa ha publicado confianza del consumidor, consumo, industria y también datos sobre la aparición del crecimiento económico. Todas ellas inferiores a febrero, ligeramente inferiores a febrero. Siguen siendo, bueno, pues optimistas, pero son ligeramente inferiores a febrero. La producción industrial, el otro dato macro presentado por Japón, caía al 0,1%. Y bueno, por comentar también, mañana tendríamos prestaciones por subsidio de desempleo a las 2:30 en Estados Unidos, se publicará ese dato. Recuerdo que es un dato que también suele afectar al mercado, de lo esperado a lo que se publique, y veremos cómo se abre el mercado. Atentos al premarket, sobre todo, cuando se publiquen este tipo de datos y bueno, a esperar directamente la apertura de Estados Unidos a ver lo que hará. Pedidos industriales de Estados Unidos también se publicarán a las 6 de la tarde, para mañana, insisto. Y luego teníamos, bueno, las previsiones que ha presentado con respecto a España, quiero decir. Previsiones presentadas por el Banco de España dan cifras de paro y de PIB pues, positivas, incrementos del 0,8% del Producto Interior Bruto para el año 2011 y del 1,5% para el año 2012. Añado aquí una nota, una muletilla. Poco me importa lo que prevean de crecimiento si luego países como Irlanda, que tenían
crecimientos del PIB por encima del resto de los países de la zona euro luego han quebrado. Por tanto, pues siempre desconfianza, porque estas cifras, si bien son de la economía real, luego son destruidas por la economía del otro lado, la economía financiera o especulativa. Bueno, nada más. El mercado europeo no varía mucho, seguimos en positivo, alcistas, el crudo se resiste a caer, las divisas las tenemos, bueno, el eurodólar sigue por encima de lo que ya estaba el mes pasado, el 1,4075 se mantiene, creo que seguirá subiendo, el 1,41 será superado. El oro probablemente también tenga un rebote alcista y lo veamos en 1422, 1425, 1430 incluso, se volverán a los máximos. Tipos de interés en Europa subiendo y los mercados pues se mantienen. Eso es todo, tampoco hay más que comentar sobre el mercado a día de hoy en lo que se refiere a una situación general del mercado. Simplemente esperemos la apertura de Estados Unidos para ver si continúa al alza los índices, probablemente lo hagan, visto cómo va el mercado europeo. Y nada más, estén atentos simplemente a las publicaciones de mañana que he comentado. Tengan un buen día y que les sea de utilidad. Un saludo.